Jueves 27 de agosto, lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Texto para memorizar. Porque por mucha tribulación y aflicción de corazón escribí a ustedes con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que supiesen cuánto los amo, según de Corintios 2:4. Señor Jesús, danos los sentimientos de Jesús, comunicado a Pablo y a todo creyente fiel a tu palabra. Necesitamos tu gracia para poder amar a las almas como tú las amaste y como Pablo las amó, angustiado hasta ver la iglesia en condiciones aceptables por el perdón y reconciliación. Amén. Para hoy jueves, triunfo en Cristo. Leemos en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13 lo siguiente. Cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. Así que despidiéndome de allí, de ellos, partí para Macedonia. ¿Por qué Macedonia? Porque Macedonia quedaba camino a Corinto. Ahora, tras dar cuenta de la respuesta positiva a la dura carta y sus implicaciones de Pablo, él reanuda su relación introducido en el texto, versículo 4, donde se revela la revelación emocional en la que esa carta había sido escrita en el contexto de sus planes. Ahora, después de enviar la carta con Tito desde Éfeso, Pablo se mudó a Troas. ¿Por qué se mudó a Troas? Él se muda a Troas para predicar el Evangelio y esperar a Tito, ya que Troas era una importante ciudad portuaria que conectaba a Asia con Macedonia. Así que durante su segundo viaje misionero, Pablo había predicado brevemente el Evangelio allí, pero se había pasado a Macedonia en respuesta a la visión de Hechos 16, 8 al 10, que dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que con la intención de volver a visitar a Troas, Pablo hizo arreglos para encontrarse con Tito en aquel lugar. Y esa fue la razón principal para ir a Troas. Ya que había una respuesta positiva a su ministerio en la ciudad, Pablo no estaba en paz. Se sentía angustiado por dentro, esperando que Tito regresara a Corinto, de Corinto. Así que, ¿qué lo retenía allí? Al ver a Tito que no llegaba, ¿qué hizo Pablo? Decidió zarpar hacia Macedonia, donde esperaba encontrarse con Tito, tal vez en Filipos. Y la angustia que Pablo experimentó en Troas, esperando noticias de Tito, demuestra el afecto incondicional que él sentía por la iglesia descarriada, porque Tito fue la persona que él usó para mandar la carta de reprensión a la iglesia para que cambiara y se arrepintiera, como ya estudiamos ayer. ¿Saben, hermanos? Pero Pablo nos dice en los versículos 14 al 17
mas a Dios gracias, porque se encontró con Tito en Macedonia, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el buen olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. ¿En qué? En todo lugar. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Aquí se está refiriendo a que los condenados en el Imperio Romano desfilaban ante el público y el incienso que olían era para ellos su muerte. Por eso Pablo está usando una metáfora de cómo los vencedores exhibían a los esclavos y meneaban el incensario oliendo el incienso, los condenados indicando vamos a morir. Ahora, por eso Pablo dice, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿A quiénes? A los condenados que desfilaban en público y el incienso que olían era para ellos su muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes con sinceridad como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Es decir, no buscando fama. Yo no sé, el cristiano tiene y debe tener el aroma de Cristo. Ustedes saben que Cristo, poco antes de morir, fue ungido con un ungüento costosísimo. Ese ungüento costosísimo, dice que María tomó 1 libra de ungüento, un perfume de nardo de mucho precio, porque con ese, el valor del perfume equivalía a 300 salarios diarios. No, un perfume costosísimo. Y esta mujer tomó este perfume del Himalaya en la India y dice que ungió a Jesús y limpió sus pies. Eso fue el sábado en la noche antes de la crucifixión de Cristo. Una semana antes, ya María había ungido a Jesús y dice que su casa se llenó de olor del ungüento. Y Jesús dijo, ¿por qué no? Dice aquí, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por cuidado de él, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y llevaba lo que se llama en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es decir, para el día de su entierro, porque a los pobres siempre lo tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Y Jesús, ese perfume era tan poderoso, tan fuerte, que cuando Jesús fue crucificado, él olía a perfume. ¿Por qué? Porque en el santuario terrenal la ofrenda tenía que presentarse en el lugar santo con el perfume del incienso que se exhalaba o se ponía en el lugar santo. Y es bueno que entendamos esta situación, porque eso es un símil de lo que San Pablo está diciendo, que somos olor de vida para vida. Para ellos de muerte, pero para nosotros de vida, porque ellos se pierden. Y no somos falsos mercaderes, o sea, no negociamos con la palabra, no negociamos con ella. Para nosotros la palabra de Dios es como el incienso que requiere
que al ser olido represente la fragancia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y eso es lo que el cristiano debe experimentar. Debe de experimentar la sagrada unión. La sagrada unión que el cristiano debe de exhalar de Cristo. La unión de la santidad. Por eso la sierva de Dios dice textualmente: permaneced en mí, son palabras de gran significado. Permanecer en Cristo significa una fe viviente, ferviente, refrigerante, que obre por el amor y purifica el alma. Significa una recepción constante del Espíritu de Cristo, una vida de entrega sin reservas a su servicio. Eso es tener el olor, el perfume de Cristo. Donde exista esta unión, aparecerán las buenas obras. La vida de la vid se manifestará en fragantes frutos en las ramas. La continua provisión de la gracia de Cristo os bendecirá y os convertirá en una bendición, para que podáis decir con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. La sagrada unión con Cristo unirá a los hermanos con los más afectuosos vínculos del compañerismo cristiano. Sus corazones serán tocados con la compasión divina mutua. La frialdad, la discordia, la contienda están completamente fuera de lugar entre los discípulos de Cristo. Han aceptado la fe única, se han unido para servir a un Señor, para soportar la misma contienda, para esforzarse en procura del mismo objetivo y para triunfar en la causa misma. Han sido comprados con la misma sangre preciosa y han salido para predicar el mismo mensaje de salvación. Sigue diciendo la pluma inspirada: los que continuamente están recibiendo fuerza de Cristo poseerán su espíritu, espíritu misionero, espíritu de conciliación, espíritu de glorificación de Cristo, espíritu de no convertir la religión en un negocio, sino darse enteramente por la iglesia, así como Cristo se entregó a ella. Sigue diciendo: no serán descuidados ni en palabras ni en conducta. Descansará sobre su alma una permanente comprensión de lo que ha costado su salvación en el sacrificio del amado Hijo de Dios. Como una fresca y vívida representación, se presentarán ante su mente las escenas del Calvario, y se someterá su corazón y se enternecerá por esta maravillosa manifestación del amor de Cristo en ellos. Considerarán a otros como comprados por su sangre preciosa, y los que están unidos con Cristo les parecerán nobles y elevados y sagrados debido a esa relación. Y concluye diciendo: la muerte de Cristo en el Calvario debería impulsarnos a estimar a las almas tal como Él las estimaba. Su amor ha magnificado el valor de cada hombre, mujer y niño. A fin de conocerle, página 132, espíritu de la profecía. Hermanos, hay que tomar en cuenta esto. Toda persona, como Cristo murió perfumado, con ese perfume de nardo, poderosísimo, que aún bañándose permitía que ese olor estuviera, pues Cristo cuando murió como la ofrenda que se sacrificaba en el atrio exterior y luego se rociaba en el lugar santo, en el lugar donde había perfume. Es decir, la sangre se perfumaba, podríamos decir, con la aspersión de esta en las paredes del lugar santo. Y cuando el sumo sacerdote
entraba al lugar santo, usaba un perfume único. Ese perfume representa la santidad, la limpidez de Dios. Y nosotros como cristianos debemos estar perfumados del mismo perfume que es Cristo, con la justificación por la fe. Se nos fue el tiempo. Mañana viernes vendremos con el repaso de la lección. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita, invite a otros a que se suscriban. Feliz día.